Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 5 de marzo del año 2024. Faltan 2 meses para el día de las elecciones. Los días que quedan del mes de marzo y los días que quedan del mes de abril. Muy bien. En materia internacional, la Comisión Europea impulsa a partir de este martes las compras conjuntas de armamento por parte de los países del bloque en su nueva estrategia de defensa para reforzar sus capacidades ante la amenaza que han identificado en Rusia. La guerra de Ucrania fue una llamada de atención, dijo ayer el comisario de Mercado Interior Thierry Breton a los medios franceses, subrayando que los países de la Unión Europea necesitan combinar sus recursos de producción de defensa. Tenemos que llevar nuestra industria de defensa al modo de economía de guerra para que podamos suministrar a Ucrania lo que necesita, pero también a nosotros mismos para nuestra propia seguridad, dijo Breton. Hace apenas una semana, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recordó que la amenaza de guerra puede no ser inminente, pero no es imposible, y pidió a los europeos que despierten con urgencia. Además de desarrollar la industria propia de la Unión Europea, la estrategia apunta a elevar la producción de defensa desde una base de tiempos de paz a una mayor demanda. Para lograrlo, la Comisión propondrá un programa europeo de industria de defensa. El programa amplía un plan a corto plazo para suministrar a Ucrania 1 millón de proyectiles de artillería, por ejemplo. Otras medidas para apoyar el aumento a largo plazo de la producción de defensa incluyen la introducción de un sistema de reserva de armas similar al de Estados Unidos para acelerar la venta y distribución de armas. La Comisión también quiere que el Banco Europeo de Inversiones adapte sus normas habitualmente estrictas e invierta en la producción de armas. Este conjunto de decisiones audaces, como la llamó von der Leyen, toma imprescindible una ambición presupuestaria adecuada, advirtió Breton, que la estima en unos 100.000 millones de euros. Algunos Estados miembros, entre ellos Francia, sugieren utilizar un préstamo europeo del mismo modo que el implementado durante la pandemia, aunque la idea enfrenta resistencias de Alemania. Von der Leyen, por su parte, sugiere utilizar los beneficios excepcionales de los activos rusos congelados en Europa, que alcanzarían los 50.000 millones de euros, unos 54.000 millones de dólares. Rusia, por su parte, ha tomado medidas para fortalecer sus fuerzas en el oeste y el noroeste del país con el fin de contrarrestar a la OTAN, dijo el martes Interfax, citando al ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Muy bien, tensión en Europa. Por otra parte, la inteligencia militar de Ucrania, GUR, informó hoy martes de la destrucción de un barco militar de patrullaje de la flota rusa del Mar Negro, después del ataque de drones marítimos Magura V-5 de producción ucraniana. El navío ruso Proyekt 22.160 Sergei Kotov sufrió daños en la popa, en estribor y en babor, precisó el GUR en Telegram, que estima el valor del barco en unos 65 millones de dólares. El portavoz del GUR, Andriy Yusov, declaró que el barco ya había resultado dañado en un ataque anterior, pero que esta vez fue definitivamente destruido. En lo referente a la tripulación, la situación se está apenas dilucidando. Hay muertos y heridos. De todos modos, es probable que parte de la tripulación haya podido ser evacuada, precisó. El Ministerio de Defensa ruso no hizo por ahora ningún comentario sobre un ataque de dron naval en el estrecho de Kerch en el Mar Negro. Según datos de Kiev, Ucrania ha logrado hundir o inutilizar 1/3 del total de efectivos de la flota rusa del Mar Negro desde el principio de la guerra hace ya 2 años. Y por último, aquí en el vecindario, en la hermana República de Colombia, una jueza de Colombia ordenó ayer que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, sea dejado en libertad por un periodo de prueba de 4 años, aunque esto dependerá de lo que ordenen los otros tribunales en los que debe comparecer. Se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de 4 años, aseguró la jueza Luz Marina Zamora en la audiencia en la Jurisdicción Especial Justicia y Paz.
Mancuso, que fue designado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro para mediar con el Clan del Golfo, grupo heredero de las autoridades de las Autodefensas Unidas de Colombia, con el que el gobierno intentó comenzar unos diálogos de momento hasta ahora frustrados, llegó el 27 de febrero a Bogotá, procedente de los Estados Unidos, de donde fue deportado tras cumplir una condena por narcotráfico. El ex jefe paramilitar ha sido investigado en Colombia por más de 75.000 crímenes, por lo que su deportación al país, que estuvo parada casi 4 años debido a la pandemia de COVID-19, tras haber cumplido su pena en el año 2020, era esperada por sus víctimas. Mancuso fue recluido en la cárcel de La Picota de Bogotá y quedó a disposición de la jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz, la instancia especial creada por la ley del mismo nombre con la que se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, así como del Magistrado de Control de Garantías de Barranquilla, que son las autoridades competentes para tomar decisiones sobre su libertad. En ese sentido, la jueza dijo que la boleta de libertad de Mancuso dependerá de que no sea requerido por otras autoridades. Por eso, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia permanecerá en prisión hasta que las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, con las que tiene cuentas pendientes, decidan su suerte. Flor, eso es lo más relevante en materia internacional. Y bueno, en materia nacional, finalmente se produjo el resultado que era, según lo dijimos la semana pasada, inexorable, aunque el señor Camacho no estuviera de acuerdo. Bueno, ¿cómo era que decía Cheyo Gálvez? ¿A llorar al cementerio? A llorar al cementerio. Bueno, efectivamente el Tribunal Electoral anoche, después de una larga espera, ahí estuvieron los medios en vigilia prácticamente a partir de las 6 de la tarde, emitieron una comunicación oficial en la que anunciaron que el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal fue inhabilitado como candidato presidencial y candidato a diputado por el circuito 8-4 y que en su lugar, en la papeleta para las votaciones de presidente de la República, aparecerá el señor José Raúl Mulino sin candidato a vicepresidente y en la papeleta para diputado del circuito 8-4 del partido RM aparecerá el señor Alejandro Pérez, su suplente, y correrá sin suplente. Vamos a escuchar las declaraciones de los magistrados del Tribunal Electoral. El día de hoy, 4 de marzo de 2024, el Tribunal Electoral recibió del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales copia autenticada de la sentencia mixta número 2 de 17 de julio de 2023, con certificación de su ejecutoria hoy 4 de marzo de 2024, en la que se condena al ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por delito doloso con pena privativa de libertad que supera los 5 años. El Pleno de esta institución se instaló y, acatando el mandato constitucional, así como las normas del Código Electoral, debatió por más de 10 horas y decidió finalmente lo siguiente. Primero, inhabilitar al ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal como candidato al cargo de presidente de la República y al cargo de diputado principal a la Asamblea Nacional por el circuito 8-4, postulado por el partido Realizando Metas y el partido Alianza, para la elección general del 5 de mayo de 2024, por haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad mayor a 5 años. Segundo, ordenar que en la boleta única de votación a utilizarse en la precitada elección para el cargo de presidente de la República en la casilla de los partidos Realizando Metas y Alianza esté el señor José Raúl Mulino como candidato a presidente sin vicepresidente. Tercero, ordenar que en la boleta única de votación a utilizarse en la elección para el cargo de diputado por el circuito 8-4 en la casilla de los partidos Realizando Metas y Alianza esté el señor Alejandro Pérez como candidato a diputado principal sin suplente. Cuarto, finalmente, ordenar la remoción de toda propaganda electoral en la que el ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal aparezca como candidato a la presidencia de la República y diputado por el circuito 8-4 a la Asamblea Nacional. Esta ha sido la decisión en consenso del Pleno del Tribunal Electoral. Corre entonces Mulino solo
lo cual entra en un nuevo debate, una nueva discusión, y es si eso no viola la Constitución, el artículo 177 de correr solo. Sí, bueno, esa es Es otro debate. Esa es una teoría, digámoslo así, que han esbozado algunos abogados. El primero en hacerlo a través de la red social X fue Publio Cortés. Yo tengo mis dudas sobre que el artículo ese exija necesariamente como un requisito sine qua non que sean dos postulados, presidente y vicepresidente, en la nómina, y que si no se postulan los dos, eso anule la postulación. Me parece que ese no es el espíritu de esa norma, y no lo puede ser, Flor, porque el derecho debe siempre interpretarse de manera lógica, congruente y no de manera que tilde a un absurdo. Y te voy a explicar por qué. Imaginémonos por un momento, olvidémonos del señor Ricardo Martinelli Berrocal, imaginémonos por un momento que cualquier otro de los candidatos a presidente de la República, Dios no lo quiera, sufra un accidente que lo inhabilite permanentemente, digamos que fallezca. ¿Eso significa que esa nómina queda sin candidato? Es que eso es lo que yo no entiendo. Eso no significa eso. Eso significa que quien figura como candidato a vicepresidente, entonces ocupa el lugar del candidato a presidente, porque el derecho, reitero, hay que integrarlo, hay que interpretarlo, hacer una exégesis de manera lógica y no de manera absurda. Entonces, porque cosas suceden. Fíjate, en Ecuador asesinaron a un candidato a presidente y quien lo sustituyó fue el candidato a vicepresidente, interpretando la Constitución de allá, que seguramente debe ser muy parecida a la nuestra, de manera lógica y no de manera absurda. Así que, no sé, yo no sé si el señor Publio Cortés vaya a demandar la postulación ahora, o la aparición más bien, por virtud de una orden del Tribunal Electoral, que es quien tiene la competencia exclusiva para interpretar la ley electoral, ante la Corte Suprema de Justicia. Es posible que lo haga él o lo hagan otros abogados, pero... Yo pienso que sí. Puede ser que lo presenten, pero... Y sería bueno que la Corte decidiera, yo dudo que vayan a decidir antes de las elecciones, pero sería bueno que la Corte decidiera y haga una interpretación de lo que dice el artículo 177 de manera lógica. Sería futuro, Claro. porque yo creo que el Tribunal Electoral ayer definió ya, y yo creo que después Esto marca ya el inicio Sí. de la campaña. Después de todo lo que se ha criticado y dicho por primera vez en medio de esta crisis, el Tribunal Electoral ya claramente define y cierra todas las grietas. Primero, el tema de la inhabilitación del señor Ricardo Martinelli. Segundo, ¿quién va a ser el candidato presidencial de RM? Claro. Y tercero, si puede o no puede hacer cuñas siendo ya inhabilitado. Sí. Dijo que no. La única parte que quedó todavía le dejaron la puerta abierta es que, a pesar que no sea candidato presidencial, si él puede o no puede en una cuña endosar al candidato presidencial de RM. Esa es otra discusión. Pero esa es otra discusión. Pero no porque no sea él ya el candidato presidencial, sino porque él está en calidad de asilado político en una embajada, y eso le representa ciertas restricciones, de acuerdo con las convenciones respectivas, y entre esas restricciones está no interferir en política interna del Estado territorial. Así es. Entonces, esa es la discusión que va a entrar ahora. Ahora, de que pueda haber advertencias, recursos, cuestionamientos, puede ser que sí se presente, sobre todo lo que tú planteas, Guido, el caso del señor José Raúl Mulino, si puede ser o no candidato, pero creo que ya el tribunal definió claramente cuál va a ser el rumbo a seguir en esa candidatura. Creo que ya queda claro, se define y se dice, bueno, el candidato es José Raúl Mulino, lo que le va a abrir la posibilidad, dado el hecho de que el próximo debate presidencial es la otra semana, de que el señor José El Raúl 13. Mulino participe en ese debate presidencial. Sí. Obviamente, Sí. eso Pero, quedó. o sea, se aclara el panorama, pero también quedan dudas. Habrá Sí, que bueno. ver cómo el tribunal las aclara. Me parece que han debido contestar preguntas ayer, porque quedan muchas preguntas en el aire. Y justamente son ellos los únicos que pueden resolverlo. Las preguntas que quedan ya son como los tonos grises, obviamente. Sí, de pero la los tonos campaña. grises son de los que Y se agarra Ricardo Martinelli. Claro, pero la más importante era la inhabilitación. Ya, y la ya segunda era Martinelli quién no es se puede candidato. agarrar de nada. Exacto, Él ya el está señor fuera de la Martinelli. carrera. Hoy sí no podemos decir que el señor Martinelli es candidato presidencial. Deberíamos invitar a Aún no. Camacho para ver qué tiene que decir ahora, porque se lo dijimos la semana Camacho- pasada. Hablamos dentro de una semana.
Pero tuviste el argumento ahora de la defensa del señor Ricardo Martinelli, que a él nunca lo notificaron. No sé, eso- Que a él nunca lo notificaron. Es más, ayer hubo todo un incidente alrededor de la embajada. ¿Cuál es? De que había llegado un funcionario del Ministerio Público a notificarlo que tocó la puerta, que violó la soberanía de la... exacto. Imagínate, estaba hablando de que había violado la soberanía de la embajada de Nicaragua. Lo que en nos Panamá. queda. Bueno, Mira, vuelvo a esos son sus argumentos. Vuelvo a la interpretación del derecho de manera lógica. ¿Cuál es el propósito de una notificación personal? El propósito de una notificación personal es dar por enterado a la persona a la que se le dirige de una resolución, fallo, etcétera. El señor Martinelli evidentemente está enterado de esto, igual que el resto de la población, igual que el resto del mundo. Está en los principales medios del mundo la inhabilitación de Ricardo Martinelli. Así que ya eso es agarrarse de los formalismos para tratar de enredar el ambiente. Y en eso los abogados de Martinelli, hay que reconocerlo, son especialistas en tratar de enredar las cosas agarrándose del inciso, ¿no? Pero lo cierto es que ya, como Del diría- inciso cuando tienen que agarrarse es del occiso ya. como diría, Eso es un occiso. como diría Julio César antes de cruzar el Rubicón, alia yecta es. Oye, La eso mismo suerte dijo el señor está Ricardo echada. Martinelli. Está parafraseando a Martinelli. Cuidado, Eso es mijo, lo mismo. que lo No, dijo no, él no, primero que tú, oye, así que no se puede interpretar. Ayer, un momento, ayer cuando hablábamos aquí con Mayer Misrachi y trajimos a colación al inicio del programa el tema de la entrevista a Yossi Fares, yo hice una aseveración que sobre Yossi Fares y sobre cómo aparecía en una sociedad con el señor Ali Wacket. Yo me equivoqué y dije Ali Wacket Fares, no es Ali Wacket Fares, es Ali Wacket Hatum. Entonces el señor Ali Wacket Hatum anoche, como a las 9 Sí, de yo la vi que noche, mandó un mensaje en Twitter. en Twitter, Ahí está. Escribió Ahí lo mandó- siguiente. ahí mandó- Señores Guido, Atenógenes y Flor, aclaro, soy Ali Wacket Hatum, no Ali Wacket Fares, el cual mencionaron. No conozco ni he tenido ningún negocio o sociedad con el señor Yossi Fares y tampoco soy miembro del CEN. Como periodistas serios sé que harán la aclaración. Bueno, muy bien. Vamos con la primera parte. Lo primero, sí, él es Ali Wacket Hatum y No yo Fares. me equivoqué y dije Ali Wacket Fares. Reconozco mi error. Y dice, no conozco ni he tenido Bueno. ningún negocio o sociedad con el señor Yossi Fares y Bueno. tampoco soy miembro del CEN. Bueno, A eso él fue miembro del CEN hasta el 2022. Hoy es el suplente de Carlos Pérez Herrera para el Parlacén, ¿no? O sea, él es un miembro destacado pero él- del Pero es PRD. verdad que no es miembro del En CEN. este momento no es miembro No del es CEN. miembro del CEN. Pero Tiene lo razón. cuestionable es, no Bueno. conozco ni he tenido ningún Bueno. negocio o sociedad con el señor Yossi Fares. ¿Por qué es cuestionable, Guido? Bueno, porque hay una sociedad que se llama Inversiones PM5 SA, en donde el señor Yossi Fares era presidente y el señor Ali Wacket Hatum Hatum era director. Es decir que no conoce al que fue presidente de una sociedad donde era director, perdóneme, señor Wacket, me parece que es tratar de faltar a la verdad. O sea, sí, ya no es el señor Fares presidente de esa sociedad en la actualidad, pero sí lo fue. Y tenemos la copia de la sociedad, ¿cierto? Sí, que ahí está el certificado del registro público y la escritura de la constitución de la sociedad, una sociedad del 2009 que está vigente a esta fecha y en donde efectivamente el señor Ali Wacket Hatum era director y el señor Yossi Fares era presidente. O sea, eso no es mentira, eso está en el registro público. O sea, el que quiera Porque agarra verificarlo. distancia de Yossi Fares. Ah, Porque agarró distancia de Yossi Fares. yo no sé, no tengo Está idea. claro, está claro. El otro Ahí está. documento, ¿no? No, ese, pero ahí abajo se ven los nombres de los. Ahí está, mire. Ahí está. Presidente Yossi Fares Y ahí sale director. como tercer director, no, como ¿qué? Ahí, en esta Ah, es suscriptor, Ali Wacket Hatum. Pero había otra. Y más adelante, sí, más adelante el señor Wacket Hatum hace parte de los directores de la sociedad. En uno de esos cambios de junta directiva. Claro, ¿no? el tema es que Entonces, no entendí por qué tomar distancia del señor Bueno, Yossi bueno, Fares. ves, yo no Si sé. al final es candidato del PRD. Bueno, quizá le y da de pena que sea el Molirena. Bukele panameño, Pues, no ¿será sé. por eso? Dice que no lo conoce, Sí. pues yo creo que sí lo conocía, o por lo menos participaba en una sociedad No, claro, con es el que él lo señor, conocía era a lo lo que mejor- yo dije. Bueno, vamos a decir, si no lo conocían, le contamos que No, estaba pero en una sociedad con pero él. a lo mejor él lo conocía como el Bukele panameño. No le había dicho su nombre. No. Por ¿Será eso. ¿Será eso? No, porque vino primero lunes que martes. También. Bueno. Te equivoques. Pero bueno, si no sabía, Mira, aquí en Cuarta Pared le damos la primicia. mira, en esa misma sociedad terminó siendo Ali Wacket Hatum presidente. Es decir, en la misma sociedad donde fue presidente Yossi Fares. Es decir, sí lo conocía
y si no lo Pero, conocía, o bueno, sea, al igual que en este momento no es miembro del CEN, No. pero sí fue. sí fue hasta el 2022. O sea, verbo pasado. Hasta el 2022 fue miembro del CEN En pasado. y hoy es candidato a suplente Y en de ese Carlos Pérez momento- Herrera para el En Parlacén. ese momento el señor Joseph Fares era suscriptor de una de sus empresas. De O sea una que de las- por ahí viene el contacto, por ahí viene la conexión, ¿ven? Con el PRD. Lo que pasa es que todo arranca por el hecho de la discusión que tuvimos con el señor Joseph Fares acerca de si era independiente o no. Pero ahora, bueno, cada vez hay más información que lo vincula Bueno, directamente a un listo. partido político. Hecha la aclaración, señor Wackett, espero que haya quedado satisfecho. Listo. No creo que va a Lo que quedar- quedó claro es que en este momento no es miembro del CEN. No es miembro Eso del es lo que CEN. yo Ajá. entendí, ¿no? Y que no pero es, de que, y pero que sí conoce el señor Fares. Difícilmente puede negarlo. Yo diría que necesariamente tiene que conocerlo. Pero yo no si entiendo esas aclaraciones que oscurecen. Yo tampoco. participaban en una Me sociedad. dejó todavía más dudas. Sí, a mí también. Pero bueno, la vida es dura, vámonos a un cambio, pues. Sí, porque vamos a hablar hoy de otro tema que es el cierre de la mina. Va a estar con nosotros Harley Mitchell en unos minutos aquí en Cuarto Poder. A ver, Empecé con el último hijo. Bueno, estamos- continuamos aquí en Cuarto Poder. Hola. Harley Mitchell nos acompaña esta mañana. Hablemos un poco acerca del plan de cierre de la mina. Yo no sé si eso está claro, el tema del plan de cierre de la mina, y eso creo que es la advertencia que está haciendo Harley en este momento. Harley. Sí, en Cuéntanos. efecto, no está claro. Quería resaltar más que nada lo que es la resolución 19 del 27 de febrero, emitida ya en Gaceta Oficial, que es una resolución de gabinete que le dice a las instituciones hagan lo que tienen que hacer o hagan lo que no tienen que hacer. Mire, hay algo raro en la administración pública. En lugar de que el Ministerio de Ambiente haga lo que tiene que hacer el Ministerio de Ambiente, o que el Ministerio de Comercio e Industria haga lo propio, o todas las demás instituciones, pareciera que la lógica es esperar a que una resolución de gabinete te dé las instrucciones. Y esta resolución de gabinete de la que hablo viene exactamente 3 meses después de que se dé el fallo de la Corte Suprema de Justicia y nos prepara institucionalmente para planificar un plan. Es decir, que damos un paso adelante, hay un instrumento jurídico, pero este instrumento jurídico todavía nos lleva más hacia el futuro. No fue transparente esta resolución, habla de que se van a implementar mecanismos de transparencia, aclara un poco lo que se diferencia un plan de cierre de un plan de cuidado y mantenimiento, que es para que precisamente... O sea, no es lo mismo plan de cuidado y mantenimiento que plan de cierre, obvio, ¿no? El plan de cuidado y mantenimiento es Es anterior. mantenerlo abierto. Es anterior, mantenerlo abierto, pero para reparar, para limpiar el ambiente. O sea, para dañado cerrar. O que se puede dañar. En la resolución se establece que posterior sería el cierre. Lo que nos preocupa es que ahora, 3 meses después, es que se van a hacer las auditorías. Hay una figura que nos parece que no es la adecuada. Se ordena en esta resolución que el Ministerio de Ambiente ejecute una auditoría ambiental. Lo malo es que el decreto ejecutivo 57 de 10 de agosto de 2004 establece que los contenidos de estas auditorías son confidenciales. Y visto lo visto en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de hace 3 meses, no es de recibo de que ningún instrumento ambiental que se vaya a utilizar para remediar la situación ambiental del sitio sea confidencial. Esto, por supuesto, entre las muchas otras medidas que establece esta resolución. Una inquietud, Hardy, que a mí me asalta desde el inicio de la decisión de la Corte y conociendo pues que evidentemente eso implicaba el cierre de la mina, cierre ordenado, es ese cierre ordenado, el Estado panameño está en capacidad de hacerlo sin contar con un cerrador profesional de minas que tenga la experiencia que una mina cerrada a 4 años o 5 años de su inicio de operación, pues es inédito en el mundo, pero bueno, un cierre de mina es un cierre de mina, pero el Estado panameño tiene esa capacidad porque lo que se ha hecho tradicionalmente en Panamá es abandonar las minas, ¿no? No, y precisamente es algo nuevo para nosotros y por eso el cuidado de mantenimiento es esencial, porque este va a ser el que permita que al momento del cierre ordenado y seguro, como lo ha denominado el presidente de la República, este cuidado y mantenimiento sea primero hecho por el agente
en derecho ambiental le llamamos el agente contaminante, pero en este caso el que usó un recurso, el que se benefició de la actividad, es el que debe cerrar o costear el cierre. Este es el principio de responsabilidad extracontractual que rige en todo el derecho ambiental. Por tanto, es positivo que esta resolución por lo menos deje entrever de que la empresa debe permanecer, pero exclusivamente para reparar el ambiente dañado. Otro tema importante de la resolución que lamentablemente el Estado no lo ha comunicado con los mecanismos de transparencia que debió, es que la empresa en efecto no está extrayendo ningún material de ni oro, ni cobre, ni ningún mineral metálico. Esto tiene una presunción de legalidad porque lo dice la resolución. Sin embargo, nos hubiera gustado que la administración pública hubiera sido más transparente, más participativa, llamar a reuniones, así como permite el decreto ejecutivo 57 de 2000, no solamente al sector al que represento, sino también a otros sectores interesados. Claro, también viene y entraríamos en una etapa posterior, que es el tema del arbitraje. O sea, ¿qué tanto pudiese tener que ver esto de la forma en que se está haciendo con la realidad de un arbitraje? No, es una gran pregunta porque a mi criterio jurídico el Estado no se hace vulnerable o necesariamente vulnerable a este tipo de resoluciones de conflictos si está ejecutando su normativa con buena fe. Esta espera de 3 meses no parece de buena fe, porque esta espera de 3 meses no ha sido transparente. Nos enteramos a veces por noticias internacionales de que han existido reuniones donde la ciudadanía no conoce nada. Hace 2 meses el ministro de Comercio e Industrias decía que se habían asesorado con expertos, no sabemos cuáles son esos expertos, de que tenían, como dice Guido, algún tipo de contacto con cerradores profesionales, como él le denominó, pero nada de eso es conocido para nosotros. No sabíamos que iba a contener esa resolución de gabinete y ahí la tenemos. Un instrumento jurídico que si bien tiene su valor, nos deja prácticamente en la primera base porque debió emitirse esto hace 3 meses. Y ese tema de la buena fe del Estado es fundamental. Fíjate que en Colombia el Estado le acaba de ganar un arbitraje a una minera, pero porque se amplió los límites de un parque nacional. Y entonces, en esa ampliación de los límites, englobó la parte donde donde iba a estar la explotación minera. La minera demandó y el Estado colombiano ganó, porque demostró que actuó de buena fe y en defensa del medio ambiente. Sin perjuicio de las especialidades, no obra con dolo quien hace cumplir la ley. Y el cumplimiento de la normativa ambiental está siempre llena de elementos de derechos humanos que tienen que ver con la transparencia y también con lo que se mencionó aquí antes de que llegara la lógica jurídica. En el contrato, ya defenestrado por la Corte Suprema de Justicia, existía claramente la posibilidad de que la Corte pudiera ejercer su labor constitucional. No necesitaba estar ahí, pero ambas partes convinieron de que el contrato era vulnerable a las acciones de la Corte. Por tanto, el Estado panameño no debería ser responsable de cambiar las reglas del juego. Lo que me preocupa del retraso de esta resolución y que nos va a poner a esperar a que cada una de estas instituciones se ordene para entonces ver qué hace con la mina, porque pareciera que el Estado ha sido lento, que el Estado ha sido torpe o que el Estado no ha logrado organizar el cumplimiento de su propia ley con esta celeridad necesaria porque estamos hablando de un posible evento de contaminación que ocurra en el sitio. Ahora, Harry, pero el ejemplo que plantea Guido de Colombia y en el modelo ese de arbitraje, en donde, bueno, ya queda claro de que no siempre en el arbitraje ganan las compañías mineras, el Estado también tiene oportunidad, pero también hay una diferencia en cerca de lo que pasó en Colombia y lo que ha pasado aquí en Panamá. O sea, es la forma. No, y más allá de la forma, aquí teníamos ya la mina operando. O sea, hay una diferencia marcada y se va a poder observar esa diferencia ya cuando el arbitraje comience. ¿Tú qué piensas? Sí, te agradezco la pregunta porque después de la debacle de noviembre pasado, las opiniones del país se han polarizado. Se han polarizado tanto que incluso de parte del sector privado, incluso del sector minero, pareciera que el fallo de la Corte Suprema de Justicia fuera como la opinión de alguien.
como, bueno, podemos seguir o hacer un nuevo trato o hacer nuevas cosas. No, el fallo no las permite, a la vez que la ley 407 me refiero a nuevas concesiones mineras. Yo creo que el sector minero, el sector privado, todos en Panamá tenemos que respetar este fallo. Me recuerda un poco el caso del que estaban hablando con anterioridad. No quiero meterme en política, pero cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emite un fallo, normalmente el bando perdedor dice, no, todavía hay recursos, todavía, cuando los fallos son inapelables. Yo creo que nos hemos polarizado en cuanto a pensar de que la Corte Suprema de Justicia nos da un tiro en el pie, tantas frases que he escuchado. Bueno, porque ahora ya se pueden ver más claramente las consecuencias desde la razón y no desde la emoción, para bien y para mal. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la propuesta de dos al menos de los candidatos de llamar a consulta popular para saber la opinión de los panameños sobre el tema? Yo creo que los candidatos quieren formalizar algo que actualmente no es formal. Técnicamente esto sería convalidar. Por ejemplo, si la Constitución Política dice en su artículo 257, numeral 5, que el Estado puede ofrecer concesiones mineras, y hay una ley infraconstitucional que dice que no, mira, que está prohibido que el Ministerio de Comercio las dé, ahí podemos tener un problema constitucional. Cuando un candidato ofrece la oportunidad de convalidar la opinión popular, porque el artículo 2 de la Constitución dice también que el poder emana del pueblo. Esto sería formalizar y convalidar lo que actualmente es o sería o podría ser un escollo constitucional para que esta voluntad popular que se dio en las calles se manifestara. Así que no estoy en contra de aquellas propuestas, siempre y cuando se planteen con la sinceridad del caso. Claro, porque es que aquí todavía me parece a mí que hay algunas materias pendientes, más allá de las protestas, más allá de la decisión de la Corte. Y son materias que si no las trata esta administración van a quedar pendientes para el nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que va a tener que asumir la responsabilidad de decidir qué va a pasar con la mina. Es que el problema desde el inicio fue tratar un tema técnico como un tema político. Y cuando se tratan en estos laboratorios políticos de un gobierno, no sabemos cómo van a terminar estos temas. Se convirtió en un tema político, pero no debería seguir siendo así. Hay un tema técnico de un cuidado y mantenimiento que es ambiental, que es técnico. ONGs como las agrupadas en la UICN han expresado preocupación y han UICN. Sí, la Unión Mundial para la Naturaleza. Panamá tiene un comité, el Comité Panameño de UICN, donde están organismos ambientales y han manifestado preocupación técnica de este tema. No es de recibo, señores del gobierno, que 3 meses después del fallo se emita un instrumento jurídico para ahora 3 meses después empezar a ejecutarlo. Necesitamos celeridad y que no se trate este tema como si fuera un fardo político de ir pasando de hombro en hombro hasta el siguiente gobierno. Ok, pero ¿qué está pasando en la minera hoy? Según el decreto, porque el problema es que como no hay transparencia, y de esto entiendo que el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería lo sacó de conclusión el fin de semana pasado, que no existe mayor transparencia, porque es el gobierno el que nos tiene que anunciar las cosas. Así que tenemos que utilizar la presunción de legalidad de la misma resolución 19 del mes pasado, que dice que la empresa no está operando en cuanto a extracción de recursos minerales. Lo que está haciendo es el cuidado y mantenimiento del área. Esa es la situación entonces en ese ¿Y momento. con el mineral que había quedado allí? El mineral que ha quedado ha sido objeto de consultas a la Procuraduría de la Administración. La Procuraduría recomendó que el material se auditara para poder distinguir cuál de este material había sido extraído durante la breve vigencia de la Ley 406 del año pasado, para entonces poder determinar ¿De quién es el que quedaba? quién es el que queda. El objeto del Ministerio de Comercio e Industria es que todo sea del país. Pero la mina de igual Independientemente- forma dice que todo Claro. es que de ellos. todo por el tema de derechos adquiridos. Yo propondría que el mineral, independientemente a qué pertenezca, tiene que ser utilizado exclusivamente
para el costeo de este cuidado y mantenimiento. No queremos, y lo dije en este mismo foro, no queremos un Cerro Patacón estilo Donoso en el área. No necesitamos que exista un peligro, un riesgo ambiental y mucho menos un accidente por seguirle dando la vuelta a de quién es el material. Pero sí debe definirse en algún momento, digo, porque también de igual forma el material, si no se utiliza, corre el riesgo también de perderse. Y entonces no va a servir ni para mantenimiento, ni para beneficio del Estado, ni para beneficio de la empresa. Y va a ser un problema, además. Claro, termina siendo un problema que puede traer problema. mayor contaminación, ¿no? Exactamente, por eso es que nuestra preocupación es la poca celeridad, el poco deber de cuidado y el poco sentido de oportunidad. Incluso la Constitución menciona en el artículo 120 de que el Estado debe tomar medidas oportunas para garantizar la protección ambiental, y esto no ha sido oportuno. Esperemos que a partir de esta resolución de gabinete, entonces estas instituciones no sigan esperando como los señales del cielo ni la línea política, y que se pongan las pilas, empiecen a convocar a las personas que quieren participar y comenzamos a echar este tema hacia adelante y no seguir esperando no sé qué. Bueno, así es, esa es la situación entonces del cierre de la mina, lo que ha generado muchas preguntas ciudadanas y bueno, yo creo que Harry ha explicado en detalle acerca de lo que eso conlleva. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Harley Mitchell, abogado ambientalista, nos acompaña esta mañana y yo no podía dejar de preguntarte, Harley, ¿qué te parece? Sobre todo en el debate, en primer debate, ¿no? Se presentaron una serie de propuestas porque uno de los temas era desarrollo sostenible. Creo que hubo algunos amagos de propuestas sobre el medio ambiente, muchas de ellas que giraban en torno a la minería. Pero no sé, ¿tú qué piensas de lo que están proponiendo los candidatos en temas medioambientales, si las has podido analizar? O como dice Flor, ¿cuáles son esas propuestas? ¿Cuáles son esas propuestas? Primero que todo. Desconocen. Mira, en primer lugar, para nosotros, el solo hecho de que se planteara como uno de los baluartes, como uno de los pilares del primer debate presidencial, uno tan importante como es el desarrollo sostenible. Esto es como se dice, una especie de alpinismo, de llegar finalmente a poder presenciar qué tenían los candidatos que ofrecer en materia de sostenibilidad ambiental. Y esto ya de por sí es un logro y esperamos que se mantenga. Por supuesto que los candidatos quedaron debiendo en esta parte. Me gustó de la organización y de parte de algunos candidatos que el tema lograron que se viera transversal. El tema de sostenibilidad no es solamente ecológico, sino también tiene que ver con que se llenen las necesidades de las generaciones presentes sin negar el derecho que tienen las generaciones futuras a hacer lo mismo. Y en esto nos podemos hablar entonces de servicios básicos, como se habló, del tema de la minería, ¿por qué no? Y otros temas. Me preocupó un poco que el tema técnico quedara como en el tintero, para pasar al ataque político. Y voy a mencionar un pasaje sin necesidad de entrar en el tema político en sí. Uno de los candidatos menciona lo que suelen decir instrumentos internacionales que relacionan la pobreza y el ambiente. Creo que lo recordarán muy bien a Tenógeno. Y esto no solamente se ha venido diciendo por décadas, sino que se encuentra en instrumentos internacionales como la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Y la candidata que recibe aquella información se coloca a la defensiva diciendo, es falso que los pobres contaminen el medio ambiente. Y también el argot popular decía, entonces si eres pobre vas a contaminar. A lo que voy es que el debate político necesita refinarse para poder mencionar estas verdades. El debate puede refinarse si los actores se refinan, pero sí, exacto, pidiendo peras al olmo. Tienen ríos de tinta atrás, pero los mencionas políticamente quizá a tientas y finalmente la otra persona, el receptor, te lo desprecia. Entonces, un debate que pudo haber elevado a los panameños, según la ONU,
porque no es un tema invencible. Hay mucha gente que cuestiona la ONU. Ah, según la ONU hay una relación entre pobreza y ambiente. No, acá quedó como una burla. Algo que es una realidad, por lo menos documental, ha quedado como una burla, y este es nada más un ejemplo de cómo hemos fallado y de que ojalá que cada uno de los candidatos también no solamente vea el tema ambiental como algo aparte o como un... Pero ¿no te da la impresión que lo están viendo en función de moda? O sea, o sea, lo están viendo en función de moda, O más de allá del conciencia. tema de la minera. O sea, no lo están viendo en función de la necesidad que este país tiene de prestarle de importancia al tema medioambiental por los grandes desafíos que tenemos por delante. Pero es que yo no vi ni una propuesta de medio ambiente en realidad en el No, debate. no hubo, no. Yo No, estaba tomando nota, no solamente el había. tema de la minería. Sí, sí, exacto. O sea, pero medio ambiente es un poquito más que eso, ¿no? Claro. O sea, No, es que lo ambiental suele ser reactivo, lamentablemente. Y hubo dos desafíos importantísimos de naturaleza, valga la redundancia, ambiental, que son la mina y Cerro Patacón. Esto ha llevado noticias, periódicos, opiniones, debates, y si has notado, esto ha permeado tanto la campaña política que los jóvenes candidatos a representantes, los jóvenes y no tan jóvenes, casi todos tienen una plataforma relacionada con el reciclaje, la basura, la limpieza. Esto ha calado Sí. en las personas y en los Porque el tema, yo diría, Harley, que el tema no se limita a Cerro Patacón, es el tema de cómo estamos disponiendo de los desechos sólidos a nivel nacional, porque realmente en Panamá creo que solo hay un vertedero que se maneja de manera distinta, el Diamante, en Chorrera. El resto se maneja como simplemente un botadero de basura al aire, a cielo abierto, con todos los lixiviados que bajan hacia las fuentes subterráneas de agua, contaminándolas. Entonces hay que hacer algo urgente, porque eso sí es un problema gravísimo. No, definitivamente. Y por eso quisiéramos que los candidatos no vieran el asunto solamente como algo aparte. Ah, bueno, lo ambiental tiene que ver con esto, no, es transversal. Por ejemplo, el tema de la mina no solamente es un asunto ambiental o ecológico, tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado para contratar, la capacidad que tiene el Estado para seguir sus propias leyes. En materia de lo que yo llamé Cerro Patacón, tienes toda la razón, ahí es un asunto de servicios públicos, también de contratación pública, de manejo de personal, porque tú no le puedes decir a las personas de la autoridad de aseo que barran en un lugar o que se reabsorban en el municipio, porque siempre protestan. Esto tiene que ver con el manejo del personal. Los temas ambientales, si se tratan como se han tratado todos estos años, aparte de todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, Exacto. como ustedes lo pusieron también, están destinados a fracasar. Los candidatos deben saber que este es un tema transversal que también tiene que ver con la capacidad del Estado para gobernar. ¿algún candidato te ha llamado para que lo asesores en temas medioambientales? Varias personas que están en política le preguntan a uno cosas y uno responde, ¿no? Lo que ambientalmente he logrado aprender, poco o mucho, no es patrimonio de ningún partido político. Yo no estoy en ningún partido político, pero sí me han llamado de varias campañas para poder resolver preguntas y para saber. Mira, lo que sobre tú los puntualizas acerca de la realidad transversal del desarrollo sostenible es clave, y yo en ninguna de las propuestas de los candidatos a la presidencia he podido analizarla de esa forma. Insisto, creo que el tema medioambiental lo están viendo separado, casi igual que como pueden ver el tema educativo, casi igual como pueden ver el tema económico, cuando es todo lo contrario, es integrar ese desarrollo sostenible a todas las políticas que realices, ya sean económicas, educativas, o sea, tienen un componente de desarrollo sostenible para poder lograr que a lo largo del tiempo podamos tener respuestas para esos temas tan sensibles para el futuro del país, porque aquí estamos hablando de cambio climático. Valga la redundancia, para que sean sostenibles. Claro, es que estamos hablando, cuando ya entramos en el tema de cambio climático y saber, por ejemplo, que el cambio climático nos va a afectar a partir de 2050, que comunidades enteras de este país van a comenzar a desaparecer porque el nivel del mar va a comenzar a subir. Es como mirar a otro lado y no saber que estamos en el 2024 y faltan 26 años para que eso ocurra o comience a ocurrir. Entonces, si no comenzamos a trabajar estos temas y comienza a tomarse conciencia en función de ese futuro, creo que va a terminar siendo simple y sencillamente una decisión que a la larga va a terminar afectándonos a todos, ¿no? Y añádele la sostenibilidad de nuestro principal activo, el canal de Panamá, que está recibiendo amenazas
A raíz del cambio climático, claro, también del fenómeno del niño, pero un fenómeno del No. niño agravado por el cambio Y climático. mira ahora, y a mí me preocupa mucho el tema de la realidad de ese canal de Panamá, porque tenemos un fenómeno del niño, pero ahora se está anunciando a partir de junio un fenómeno de la niña, que es todo lo contrario al del niño. Entonces vamos a ver lluvias torrenciales, los niveles de los lagos se recuperan y el tema de los embalses y el futuro de ese canal de Panamá queda postergado nuevamente por decisiones políticas, ¿no? Así. No, lo cual es lo contrario a la sostenibilidad, porque se supone que las decisiones de hoy tienen que incidir positivamente en el mañana. Y acá volvemos al mismo punto. Resoluciones de gabinete, normas tomadas de manera no oportuna pueden tener una repercusión negativa para el futuro del país. Por ejemplo, hay un tema que es relativo a la sostenibilidad, pero de las finanzas, como el tema del seguro social. También quizás se pudo haber manejado de esa manera, pero también los candidatos hablaban mucho de las medidas como inmediatas que iban a tomar sin necesidad de remontarse hacia un futuro. En medio ambiente, no solamente tenemos estos problemas, tenemos el problema de que la migración irregular, que es otro tema transversal, está dando al traste con los ecosistemas de Darién y muy importante porque no se mencionan de las comarcas que se encuentran en el área, más que nada la comarca Emberá-Huonán, la cual está también sufriendo los temas ecológicos y socioeconómicos que tienen que ver con estos flujos migratorios irregulares. Así que, por supuesto, muy contento porque los organizadores, en parte de la Universidad de Panamá y en parte ustedes, los medios de comunicación participantes, relevaron el tema, pero sí los candidatos dejaron a deber, pero sí quisiera dejar una nota positiva. En el futuro, aquellas personas que se encarguen de materia ambiental dentro de las propuestas políticas van a cobrar más importancia, más relevancia dentro de cada campaña y ojalá el gobernante sepa que no solamente puede gobernar a base de política y del talento particular de los políticos que lo rodean, sino que también haya materias técnicas que condicionen la manera en que gobierna. Bueno, gracias, Harley, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder este día. Yo creo que hemos hablado mucho acerca del tema de desarrollo sostenible y medio ambiente. Ciertamente. A ver si el mensaje le tema, queda a los tema, que- tema fundamental. Y seguramente será tema de campaña, porque es que los jóvenes, los 400 y tantos mil que van a votar por Bueno, ya primera empezó vez. la campaña y no ha sido tema. Bueno, pero va a ser, faltan 60 días. Los Oye, jóvenes. no hicimos el conteo y ya el tribunal se enteró. Ah, hoy vamos a poner el conteo el conteo, la cuenta Las regresiva. cuentas regresivas. Bueno, decía que esos jóvenes, esos 400 y tantos mil jóvenes que van a votar por primera vez, sí tienen el chip medioambiental. Yo sí la, creo la- también. la prueba se Los se que dio los que en no la- lo tienen son los candidatos. Los candidatos. Y cada vez veo menos ese chip. los candidatos que 60 no son jóvenes. días, Exacto. Guido, 22 horas, con 0 minutos. 60 días con 22 horas exactas. 60 días Para, faltan para para, el 5 de la, mayo, ¿ah? para las 7 de la mañana Para las del 7 5 de la de mañana mayo. del Esos 5 de son mayo. menos de 2 meses. Exactamente. Bueno, exactamente 2 meses dos porque meses. hoy es Corriendo. 5. 2 meses exactos. 2 meses exactos, 60 días exactos. El Qué tiempo locura. Está pasa- cuadrado. El tiempo pasa rápido para los que temen, lento para los que esperan, pero para los que aman, Y yo quiero cerrar con un colofón. Los tiempos sí dieron. Ya. Para los que decían que los tiempos no daban, los tiempos sí. Los tiempos dieron, ¿ah? Ya. Listo. Fallaron por 4 semanas quizás. Bueno. O quizás por 8 Pero semanas, ¿no? Dieron. 60 días quedaban todavía. 60 días. Se nos acabó el tiempo. A propósito del tiempo, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.